Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad nos acaba de llegar este variador de frecuencia para ser revisado. Es un variador LS, según vemos acá. Es un variador soporta una entrada de 200 hasta 230 voltios. Es una fase, o sea, 220. En el caso aquí de Colombia, sería aplicarle 220 voltios bifásico, dos líneas y 220. Si le aplicamos una sola fase y neutro, solamente vamos a tener 110, 120 voltios, por ende no nos va a servir, o sea que vamos a conectarlo a 220 voltios. Nos dice que tiene una corriente de entrada de 21.6 a 50-60 Hz, y tenemos una salida de, de 12 amperios, la corriente de 2 amperios, trifásico, y un rango de frecuencia de 0.01 hasta 400 Hz. La potencia de este variador es para un motor de 3 caballos o lo que es en 2.2 kilovatios. ¿Listo? Nos informan que el variador no prende, lo energizan y no hace nada. Entonces inicialmente vamos a revisar cada una de sus salidas. Como ya lo hemos visto en videos anteriores, vamos a probar las etapas de potencia, a ver en qué estado está, como para hacernos una idea del estado del variador de frecuencia. Entonces, tengo la costumbre de siempre hacer un plano en el cual plasmo un resumen de lo que es un variador de frecuencia y voy poco a poco midiendo la salida. Entonces voy a realizar el plano y sobre eso vamos a empezar a hacer las mediciones o las pruebas correspondientes. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos el dibujo que nos va, o el esquema que nos va a llevar de referencia para poder probar el variador de frecuencia. Vamos a probar las salidas. Vamos a probar tanto la etapa de rectificación como la etapa inversora. Entonces, ya teniendo este diagrama, pues es la forma como hago las verificaciones antes de entrar a desarmar el equipo. Entonces, aquí tenemos los terminales L1, L2 que corresponden a esta entrada, L1, L2, PP1. Aquí actualmente en este variador viene un puente que físicamente en el esquema es esto, es un puente entre estas terminales, sino que viene ya puenteado como tal. Adicional a eso, tengo el punto negativo, que es este de acá, y tengo las salidas hacia la carga, en este caso el motor, que sería la U, V y W. ¿Listo? Aquí físicamente en el variador también la vemos representada de esta manera. Entonces con esta prueba, con este test, antes de entrar a desarmar el variador, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar estos diodos de rueda libre o que están en paralelo a los IGBTs, y vamos a probar estos diodos. Entonces vamos a arrancar de aquí hacia allá. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar poniendo, para medir si este diodo está bien, debemos de poner la punta positiva en el E1, en este caso acá, y nuestra punta negativa lo debemos de poner en el P. Aquí nos debería de marcar la caída de estos diodos, bueno, en este caso de este diodo inicial, y así sucesivamente vamos a ir probando todos los diodos. Vamos a poner aquí el multímetro, vamos a verificar si nos da o no nos da la caída de tensión. Entonces, como dijimos, vamos a colocar la primera punta en L, acá, y la otra punta la vamos a poner en P. Si vemos, ahí se nos da una caída de tensión de los diodos, 540 y 0.546. Quiere decir que este diodo, en esta parte vamos bien. La siguiente es poner L2, el positivo acá, y el negativo en P. Entonces vamos para L2 en esta parte y medimos como tal. Si medimos, nos da un valor muy cercano al anterior. Por ende, este diodo vamos a considerar que está bien. Vamos para el siguiente diodo, que sería el D2. Vamos a poner la punta positiva para que quede en polaridad directa al diodo, y la punta negativa la vamos a poner en el L1. Entonces, en esta punta acá negativo, y en la N
vamos a poner el diodo. En este caso tenemos que este diodo también está bien. Vamos a poner la punta, seguimos con la punta positiva en la N, en este caso, y la siguiente punta en L2. Vemos que nos da la caída del diodo. Quiere decir que aparentemente, todavía no sabemos, ¿no? Esta parte del inversor se encuentra en buen estado, ¿ok? Vamos ahora a probar los diodos de esta rama, perdón, de este transistor. Seguidamente vamos a este y seguimos con los otros transistores. Entonces, y de igual manera, para probar la caída o probar directamente este diodo, debemos de poner la punta positiva en la salida U y la punta negativa en el P. De punta negativa en el P, vamos a colocar aquí para que veamos todos, y punta positiva en el U. Aquí vemos, vamos a poner acá, aquí vemos una caída de tensión de 428, 429.40, 428. Aquí estamos bien. Hacemos lo inverso, el positivo lo ponemos acá y negativo acá. Entonces voy a poner negativo acá el de nuestro instrumento y el positivo en la N. Vemos la caída de tensión en el diodo 0.428. Este diodo está bien. Vamos para la siguiente, para la V, perdón. Igual, positivo acá, negativo acá, positivo acá, negativo acá. Ahí vemos la caída de tensión. Vámonos acá. Vamos bien por este lado. Seguidamente vamos a verificar junto con positivo en el N y negativo en el V. Aquí vemos 0.429. Este diodo está bien. Y ya por último, estos dos últimos transistores, vamos a ponerlo acá, el positivo en el N y el negativo en W. Perdón, en el N el positivo y en el. Ahí vemos la caída de tensión. ¿Listo? Y por último vamos a medir positivo en W, negativo en P. Vemos que esta parte hasta acá está bien. Quiere decir que esta parte de potencia, que digamos que es lo principal del variador de frecuencia, está en buenas condiciones. Vamos a energizar este variador. Vamos a ver por qué el cliente nos dice que el equipo no prende. Si no prende, procedemos a verificar el voltaje entre P y N. Nos debe dar un voltaje en DC, que va a ser el voltaje que sale de rectificar la señal de 220 voltios. Filtramos el condensador y aquí tenemos lo que conocemos como un bus de DC. Entonces, entre este punto y este punto nos tienen que dar un voltaje en DC. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la conexión del variador. Bueno, acabamos de energizar el variador de frecuencia con 220 voltios. No sé si de pronto se alcanza a ver acá. Tenemos 240 voltios, pero vemos que el display del equipo no enciende. El variador no hace absolutamente nada. Vamos a verificar entre P1 y N a ver qué nivel de tensión en DC nos da. Es un voltaje bastante alto, es como saca el valor RMS de 220 voltios. Ahí el voltaje está aproximadamente entre 300, algo, 300. Aquí lo vemos. 300 voltios, 328 voltios en DC. Obviamente esta práctica o esta verificación es siempre bastante de tener cuidado. Estamos manejando niveles de tensiones altos. Entonces hay que tener mucha precaución como tal. Ya verificamos que alimentamos. Se nos genera el bus DC. Vamos a entrar a revisar a la etapa de control. A ver qué fue lo que nos pasó o qué fue lo que le pasó a este equipo en general. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a desarmar el equipo y a verificar cada una de sus partes. Voy a desenergizar y vamos a mirar el tiempo en que demora el capacitor en descargarse. Vamos a ver cómo. Ahí vemos que el condensador se empieza a descargar.
Esto lo hago con qué fin, con el fin de medir hasta qué punto puedo empezar a desarmar el variador de frecuencia. El hecho de desconectarlo de una vez no quiere decir que de una voy a empezar a meterle mano al equipo, porque todavía tenemos niveles de tensión altos que nos pueden ocasionar un daño. Y al igual que a uno, el equipo también puede sufrir daños. Entonces vemos que ya va más de 30 segundos y todavía nada que se descarga el condensador. Vemos que ya empieza a descargarse más lento el nivel de tensión. Si queremos agilizar este tema, podemos colocarle una resistencia acá para que toda esta energía se disipe en la resistencia. Voy a pausar el video y voy a esperar que el nivel de tensión baje a valores que podamos intervenir el equipo sin que nos ocasione algún daño. Bueno, ya después retirado la carcasa, pues el paso siguiente es hacer una revisión visual de cómo encontramos el equipo. Como tal, pues vemos aquí que hay un varistor bastante negro, no sé si es por parte de mugre o qué. Aparentemente pareciera que hubiera un problema en la fuente que alimenta toda la tapa de control. ¿Por qué concluyo eso? Por lo que el equipo no enciende nada. El equipo hace toda su conversión de potencia, rectifica, filtra por medio de estos condensadores y tenemos a la salida, como vieron, eh, valores que me garantizan que la etapa de potencia se encuentra bien. Posiblemente el daño lo tenemos en esta parte de acá, en la fuente que alimenta toda la parte de control, y pues la que se encarga de hacer el switchaje de todo. Entonces, para poder medir esto, pues vamos en frío, vamos a probar este transistor. Vamos a revisar una serie de diodos y vamos a energizar seguidamente y miramos dónde puede estar el problema de este equipo. ¿Listo? Entonces vamos a desarmar un poco este variador para ir conociéndolo. Igual, él tiene su alimentación, en este caso bifásica, entra, hace todo su proceso de rectificación, filtramos y me imagino que en estos terminales de acá, desde acá, que no sé si se alcanza a ver, toda esa energía en DC se pasa a la etapa de potencia y por medio de este transformador y por este transistor se genera una fuente switchada que es la que se encarga de entregarle la parte de voltaje hacia la etapa de control. Vamos a retirar esta tarjeta. Vamos a ver qué le podemos encontrar a esta. ¿No hay más tornillos? No. Aquí tenemos la parte de esta señal de acá. Imagino que maneja todo el tema de las entradas y las salidas digitales hacia el microcontrolador principal, que en este caso sería este señor que tenemos acá. Entonces vamos a revisar. Vemos que no hay nada que esté como quemado, que esté en cortocircuito. Entonces con más razón me inclino que posiblemente puede ser esta tarjeta que esté en mal estado. Vamos a probar este diodo. Vamos a hacer una serie de limpieza. Voy a energizar con mucha precaución por el tema de los niveles de tensión que vamos a manejar, y vamos a probar que llegue tensión a nuestros dispositivos de control.
Pero primero que eso vamos a mirar este transistor. Bueno, este transistor aparentemente está en buen estado. Tenemos que este es el source y el negativo en el drain. Y nos da la caída de tensión de los diodos. Vamos a revisar los diodos como tal. Los diodos me marcan una caída bien. Tocaría entrar a revisar ahorita la fuente switchada. Voy a limpiar la tarjeta. Voy a revisar cada componente y pues ya cuando tengamos una posible falla del equipo, pues continuamos con el video y lo socializo con ustedes. Entonces vamos a revisar estas tarjetas a ver qué pudo estar pasando, ¿ok? Bueno, ya se hizo una revisión preliminar. Todo apunta a que el problema está en estos dispositivos, el transistor de la fuente switchada junto con el transformador. Vamos a proceder a retirar estos componentes y vamos a probarlos por fuera a ver si los equipos, si estos dispositivos en realidad están en mal estado. Ya se revisaron los demás componentes y todo apunta a que están bien, tanto los diodos como los transistores que tenemos superficiales conectados. Aquí en esa parte de acá tenemos el regulador de voltaje. Ese es un regulador de 5 voltios, el cual es alimentado por la fuente switchada. Si hacemos la medición de entrada, mirando la ficha técnica de este regulador, que es un 8M05DG, que según ficha de fabricante es un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje nos entrega la salida para esta referencia según ficha técnica. Nos entrega un voltaje entre mínimo 4.8, 5 voltios, que es lo normal, y máximo 5.2 voltios. Si miramos, por ejemplo, qué voltaje nos está entrando a este dispositivo, vamos a ver, punto GND. Ahí vemos que apenas nos está entrando, pero a ver cómo ubico mejor el instrumento de medida. Subir un poquito más la cámara. No sé si de pronto alcanzan a ver. Tenemos 3.4 voltios que tenemos a la entrada de ese regulador. O por ende este regulador no es capaz de, de hacer funcionar la tarjeta como tal. Entonces se nos va a ver reflejado en que no se va a prender nada de control. Se va a prender. Entonces vamos a proceder a desmontar estos dispositivos y vamos a hablar con el cliente cuál es la causa,
cuál es la causa, el equipo se puede salvar, ya el cliente nos definirá si continuamos o no continuamos con la intervención del equipo, ¿listo? Entonces ya sabemos que es un tema de acá de esta parte, vamos a desmontarlo y hablar con el cliente sobre este problema que tiene el variador, ¿listo? Con el fin de dar un buen dictamen de funcionamiento, pues, porque puede dar el caso en que la fuente switchada la arreglemos, pero el microcontrolador esté en mal estado, esté quemado. Entonces, nada hacemos con hacer funcionar la fuente cuando el cerebro o la parte principal del control está en mal estado, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a simular que vamos a alimentar este regulador de voltaje con 5 voltios entre GND y la salida hacia la parte de control. Posiblemente nos vaya a dar un error o no se vaya a dejar hacer nada el display, pero con tal de que nos dé una señal, nos dé una información, podemos decir que, no asegurar, pero sí podemos tener una aproximación de que el microcontrolador está en buen estado. Porque obviamente hay otras señales que él antes de arrancar hace su monitoreo, hace su barrido, y si no las encuentra, pues él efectivamente se va a error. Además, no son las condiciones de operación de este equipo, solamente lo vamos a hacer con el fin de verificar que haya comunicación o haya algo que nos indique en el display. Vamos a conectar. Tenemos conectado aquí 5 voltios que lo sacamos de una fuente de alimentación switchada. Conectamos vemos que el display aquí encendió. No sé si se alcanza a ver. Y pues me está marcando un valor de error, que es lo normal. Como les comenté, pues porque él no detecta las señales de periferia de los demás componentes. Adicional a eso, la tapa de, la tapa de potencia tiene otro microcontrolador. Me imagino que se comunicará con este. Tiene un relé, me imagino que el cual activará. Pero como no tiene la comunicación, me imagino que sí va a fallar. Vamos a probarlo montando acá, haciendo ese mismo ejercicio, pero montando esta parte acá, a ver si nos sigue arrojando el mismo error, sacando la potencia de un lado y solamente trabajando con la parte de control. Vamos a verificar cómo nos va, pero vamos a hacer la prueba. Vemos que el display prende, pero nada diferente a lo que vimos inicialmente. Bueno, vamos a proceder a hablar con el cliente, reparamos la fuente y pues esperamos que el equipo funcione, es lo ideal. Ahí vemos al menos que nos sale una opción de error, imagino es porque no tiene la parte de potencia, y pues estos equipos vienen con sensores para medir la tensión del bus DSE. Pues como no tiene, me imagino que sus condiciones de operaciones son diferentes a como para lo que está programado, entonces por eso el microcontrolador queda como en un error, como les marca en el display. Para salir de duda, lo único es poner a andar la fuente switchada, garantizar de que aquí nos llegue el voltaje correspondiente para que se pueda generar el nivel de tensión de alimentación. Entonces primero, antes de desarmar, pues vamos a comunicar al dueño del equipo, y sobre la decisión que tomemos, pues arrancaremos a intervenir lo que es la parte de la fuente. ¿Ok? Entonces espero que opinen para lo que están viendo el video, que dudas, preguntas, inquietudes, pues nos la hagan
saber en el buzón de comentarios. Y apenas tengamos vía libre para poder reparar este equipo, pues estaremos montando un video sobre cuál fue el componente que se cambió y si el equipo está trabajando. Si la decisión final es no intervenir en el equipo, pues nada, el video o este proceso llega hasta aquí. Entonces, nada, espero volvernos a vernos en otra ocasión y pues leo sus comentarios. Que esté muy bien, hasta la próxima.